Caso 15. Una chica de 16 años llevaba un año entero padeciendo unos síntomas que habían alterado completamente su vida, especialmente en los últimos 7 meses. La chica sufría unas crisis que le hacían caer al suelo sufriendo convulsiones. Las crisis se producían en cualquier lugar, en casa, en la calle, en mitad de la clase del instituto donde estudiaba. En esa situación alguien acababa llamando a un número de emergencia médica, venía una ambulancia y se la llevaban al hospital. Allí se le hacían todo tipo de análisis y exploraciones, pero la chica ya estaba perfectamente bien y todas las pruebas daban negativas, de forma que recibía el alta con rapidez. Los psiquiatras insistían en que ese tipo de convulsiones tenían que ver algo con algún tipo de epilepsia. Pero los neurólogos, por más que le hicieron todo tipo de pruebas, fueron tajantes a la hora de afirmar que no padecía ningún desarreglo neuronal. Después que la vieron 3 psiquiatras y 2 neurólogos, durante un año, la chica seguía exactamente igual de mal, las crisis continuaban. Además, tenía que estar siempre vigilada porque si estaba sola se tiraba por las escaleras, o iba a la cocina en busca de algo punzante con lo que matarse. En este caso, como en algunos otros posesos, su apetito a la hora de comer era insaciable. El asunto comenzaba a ser ya insostenible con una media de 3 crisis por día desde hacía meses. Cada crisis solía durar entre 5 y 10 minutos, durante las cuales se convulsionaba sin control sobre el suelo, llegando a echar espuma por la boca. Después de 10 días sin dormir, los padres decidieron que era hora de buscar algún otro camino que el que la ciencia médica les ofrecía. Ya que empezaron a sospechar al ver que su hija no podía entrar de ninguna manera en una iglesia. Cuando llegué a mi parroquia, ellos ya estaban esperándome dentro de su coche. Dada la calle por la que me acerqué a la iglesia, ellos no me vieron venir, ni aparcar. Cuando, viniendo por detrás, toqué el cristal de su ventanilla para saludarles. Los padres salieron y exclamaron: «Ah, por eso ha entrado en trance ella ahora». Efectivamente, aunque no me habían visto venir, desde el momento en que yo había aparcado, ella sentada en el asiento del coche, había entrado en trance. No me había visto, pero su demonio dentro me había sentido. Fue imposible hacer que volviera en sí, de forma que entre el padre y su hermano tuvieron que cargarla a peso, no se movía, y meterla inconsciente en la iglesia. La chica no se enteró de nada durante todo el exorcismo, pues entró inconsciente y así siguió hasta que acabó el exorcismo, que duró media hora. El exorcismo no tuvo nada de especial respecto a otros, salvo la espuma que le salía de la boca. Hubo lo de siempre: gritos, alaridos, convulsiones. Finalmente el espíritu salió y quedó normal, el único demonio que había dentro había sido expulsado. Son pocos los casos como este en que es imposible hablar con la posesa por estar en trance desde el mismo momento en que el sacerdote hace acto de presencia. En estos casos, sí que se puede proceder a las oraciones del exorcismo sin necesidad de hablar con la persona. Después de la liberación, o al finalizar esa sesión, será el momento de predicarle la conversión y ver qué es lo que hay que cambiar en su vida. Caso 16. Acompañada de una amiga, vino a mí una mujer de unos 40 años. Estaba en los huesos, con una delgadez y una debilidad notable. La mujer mostraba mal color en la cara, una mezcla de color pálido y amarillo, se notaba que estaba enferma. Me dio unas explicaciones que para mí no fueron nada concluyentes en cuanto a relacionar su padecimiento con algún tipo de causa preternacharal. Tras escucharle me puse a orar por ella, al momento se quedó rígida, inmóvil, al levantarle los párpados vi que los ojos aparecían en blanco. Hubo una ligera agitación al seguir orando por ella. Pero en ningún momento perdió la consciencia ni mostró más allá de esos ligeros síntomas. Los síntomas eran ligeros, pero ciertamente había en algún tipo de influencia demoníaca. Le di los consejos adecuados para que aumentara su vida espiritual y le aconsejé que viniera cada semana o cada 2 semanas a que orara por ella. A partir de entonces, comenzará a aumentar su amor a Dios y su esperanza y alegría.
Los síntomas de esa influencia demoníaca que ella siempre achacó a un maleficio realizado o encargado por un familiar, eran esencialmente físicos, en forma de dolores, malestar y vómitos tras cualquier ingesta de comida. Poco a poco, entre las oraciones que ella hacía y mis oraciones de liberación, fue mejorando tanto en su aspecto corporal, como en su alegría y ganas de vivir. Sus dolores siguieron como al principio, pero su apariencia había cambiado sustancialmente, mostrándose más alegre y sana. Oramos por ella durante un año a razón de 20 minutos por semana. Alguna vez que otra vez, 1 hora seguida. Nunca perdió la consciencia, nunca mostró más que esos ligeros síntomas que habían aparecido el primer día que vino a que se discerniera su caso: ojos en blanco, dolores en partes del cuerpo que podía localizar de forma concreta señalándolos con su índice, ligeros espasmos, crispación en la cara a causa de esos dolores provocados por mi oración. Durante las oraciones, ella no podía hablar. Si bien, en ocasiones, podía musitar respuestas con gran esfuerzo si yo insistía en formularle una pregunta. No era posesión, pues oía todo durante la sesión como si lo oyera lejos, era consciente y el demonio nunca la movió ni habló a través de ella. El demonio cambiaba de localización en su cuerpo, a juzgar por los lugares donde indicaba que más le dolía. Yo ponía el crucifijo donde más le dolía y el dolor desaparecía al cabo de unos minutos para trasladarse a otra parte de su cuerpo. Durante las sesiones de oración de liberación a veces notaba que el dolor iba disminuyendo, hasta que finalmente ella lo percibía en el cuello, y después en la boca, hasta que salía. En una sesión, notó esa salida como si fuera una serpiente que se deslizaba fuera de su boca, hacia afuera. Esto me lo explicó cuando ya acabó la sesión. Lo más curioso es que, durante la sesión, cuando ella con gestos me indicaba que ese espíritu estaba saliendo por su boca, yo tuve una sensación similar a la de una gruesa serpiente que lentamente se introdujera por mi boca hacia el interior de mi garganta. Afortunadamente no debió quedarse dentro, pues no advertí en mí nada extraño tras esa sensación. Después, en la soledad de mi casa, por la noche, conjuré a algún demonio si estaba dentro de mí a que saliera. Tampoco entonces noté nada. El caso de esta mujer no parecía avanzar, pero ella físicamente era una persona totalmente distinta frente al cadáver ambulante que vino la primera vez. Además, ahora tenía ganas de vivir, alegría, y se había acercado muchísimo a Dios. Así que yo le insistía en que no perdiera la esperanza, durara su liberación los meses que durara. No te fijes en lo que de malo continúa en ti, sino en cómo estarías si no te hubieras esforzado como lo has hecho, le repetía. Pero he aquí que en un momento dado el demonio comenzó a tentarla en otro campo, contra personas del grupo de oración de la parroquia. Comenzó a pensar mal de 2 personas concretamente. Cuando me explicó sus sospechas, totalmente infundadas, y ver que le ordené tajantemente que no admitiera ni la más mínima tentación contra ellas, lo que sucedió es que empezó a pensar que en el fondo esas personas me dominaban, como si yo fuera un muñeco en sus manos, como si mi voluntad no pudiera tener ningún juicio crítico respecto a ellas. Y de allí ya solo hubo un paso a comenzar a admitir pensamientos contra mí. Tras ceder ella a estas tentaciones con plena voluntad, cada vez le aparecíamos con tintes más negros, cada vez se enredaba en pensar cosas peores de nosotros. Y lo peor es que no nos hizo partícipes de lo que pasaba por su mente y su corazón hasta que fue tarde. Pues perfectamente engañada por el demonio, dejó de seguir con las oraciones de liberación. Después de un año entero de oraciones se dijo a sí misma que ya era fuerte para seguir ella sola. El resultado de su soberbia fue el ir cediendo a la tentación. Y así cada vez fue viendo más acciones extraordinarias del demonio en todos los ámbitos de su vida. Su mente le hacía ver al demonio en todo y en todos. Dado que no dejó su oración personal, no cayó al primer estado en que vino. Pero lamentablemente un año después de abandonar las oraciones de liberación, era una persona obsesionada con el demonio. Desgraciadamente, y a pesar de que la llamé para hablar paternalmente con ella, hubo que abandonarla a su suerte. Se negaba a recibir mis consejos.
Cuando se atienden a muchos casos de personas que sufren influencias demoníacas, hay que dar por descontado que un buen tanto por ciento de esos casos no solo no perseverarán, sino que además cederán a esos laberintos mentales que el maligno coloca en sus inteligencias para apartarlas del sacerdote que ora por ellas. Un año después de que ella rompiera todo contacto conmigo, decidí llamarle para interesarme y preguntarle qué tal estaba. En la conversación se mostró orgullosa y me dejó muy claro que se hallaba muy bien. Por una amiga suya, sabía que no era así. Pero desgraciadamente la llamada solo sirvió para que ella pensara que yo hacía maleficios contra ella y que le había llamado para saber si mis malas artes habían logrado su efecto. En este como en otros casos que habían abandonado, era consciente que una llamada cariñosa mía para saber cómo se encontraban, podía ser entendida como un intento de indagar si mis lazos invisibles para forzarles a que siguieran viniendo a mi parroquia, habían dado resultado. Caso 17. Una chica de unos 25 años se presentó ante mí refiriendo los siguientes síntomas: voz que le cambia de tono, a veces llegando a hablar con voz masculina, a veces llegando a rugir como si de un animal se tratara. Al mismo tiempo, había comenzado a tener muchas más pesadillas por las noches. Por más que le pregunté, ella no veía cuál pudiera ser la causa para haber sufrido estos cambios. Ella achacaba esto al demonio, y eso a pesar de no tener ningún tipo de práctica religiosa. Había llamado el día de antes por teléfono pidiéndome desesperada que la recibiera. Le dije que al día siguiente me era imposible recibirla a ninguna hora, porque tenía todos y cada uno de los momentos del día ocupados sin hueco alguno. Que en 2 días sí que podía recibirla, pero no al día siguiente de la llamada. Ella, sin embargo, temprano por la mañana llegó a mi parroquia. Tuvo que esperar todo el día en la iglesia, de la cual no se movió. En la misa lloró muchísimo de emoción al pedirle a Dios una y otra vez su liberación. A las 10 de la noche, acabé por fin de atender a la última persona que tenía apuntada en la agenda. Ella me suplicó que le exorcizara. Yo estaba verdaderamente agotado, había sido un día de muchísimo trabajo. En un momento dado de la misa el demonio que había en ella se había manifestado con rugidos y ojos llenos de furia. Se trataba de un caso de demonio que se manifiesta abiertamente. Por eso cuando llegó el momento de hablar con ella no tenía ninguna duda de su posesión, la manifestación que había visto durante la misa era clara. Pero le expliqué que dada la hora y mi cansancio no creía que era la mejor idea empezar ningún exorcismo. El exorcismo podía durar no solo horas, sino incluso días. Por si fuera poco, hablando con ella me di cuenta de que había que comenzar con una buena catequesis y un cambio en muchos aspectos morales de su vida. Con una buena catequesis y una prudente dirección espiritual, además de los exorcismos propiamente dichos, pensé que con unos cuantos meses de evolución personal el caso acabaría. Se presentaba por delante un largo proceso, pero ella quería ser exorcizada ya. La chica lloró, suplicó, desesperada me pidió que ese mismo día y en ese momento se diese comienzo al proceso, que no podía esperar ya ni un día más, que no podía seguir viviendo de esa manera. Las súplicas fueron tales que al final opté por rezar por ella 10 minutos al menos. Cerramos la puerta de la iglesia. A esa hora, fuera estaba ya todo oscuro y solo las velas de los 6 candelabros del altar encendidos iluminaban el interior del templo. Únicamente una feligresa nos acompañaba. No quise encender más luces para que nadie de fuera, viendo luz por alguna ventana, pero estando la puerta cerrada, se preguntara qué estaba pasando dentro del templo. En medio de ese ambiente de semioscuridad, comenzaron mis oraciones y la posesa comenzó a rugir y a gritar de un modo como pocas veces lo había visto. La fiereza de esos rugidos me impresionaron incluso a mí mismo, ya bastante acostumbrado a manifestaciones del demonio. Y aunque eran rugidos humanos, parecía como si un león no hubiera podido rugir con más fuerza. Por su boca habló el demonio con todo su odio. No iba a salir, nos dijo. La chica en ese estado de trance comenzó a luchar conscientemente con ese demonio que había dentro de su cuerpo y a ordenarle que le dejara, que no lo quería ni ver, que le dejara en paz, que ella creía en Dios y que confiaba en él,
y se volvía ella hacia el sagrario y le pedía llena de emoción que le ayudase. En determinados momentos, el demonio rugía a través de su boca, pero a esos momentos seguían otros en los que ella le ordenaba que se fuera. Era como una lucha en el que el campo de batalla fuera su cuerpo, pero en el que su propia voluntad volvía a la consciencia una y otra vez. En un momento dado, se levantó la chica del banco y se alejó del altar, señalando hacia un lugar de la iglesia oscura y apenas iluminada. Nos dijo, sin miedo, sino con rabia, que estaba allí Satanás. Con todas sus fuerzas le gritó, «Márchate. No quiero ni verte. Señor Jesucristo, ayúdame». Durante los 20 minutos que duró la oración, lo vio en 2 lugares distintos de la iglesia. Después ya no lo volvió a ver. Aquella sesión de exorcismo había tenido 2 partes. En la primera, el demonio había hablado y rugido a través de ella, pero había salido al cabo de unos 10 o 15 minutos de oración. Mientras que la segunda parte del exorcismo era como si el demonio siguiera rondando a su alrededor, mientras ella lo veía y lo increpaba. Pero finalmente se había marchado. Ya no lo vio más y quedó en paz definitivamente. Por más que oraba sobre ella, ya no aparecía reacción alguna negativa. El pánico de su cara había desaparecido, y oraba serena y emocionada. Así que dimos por concluido el exorcismo y dimos gracias a Dios. Un caso así razonablemente debería haber durado mucho tiempo. Ni se había preparado y había muchas cosas que cambiar en su vida. Pero Dios en su bondad decidió liberarla. Se había pasado todo el día en la iglesia pidiéndoselo con lágrimas, había hecho un largo viaje, había orado con verdadera humildad, Dios lo tuvo en cuenta. Yo no tenía muy claro que una liberación tan rápida en una persona alejada de la religión no acabara teniendo recaídas. Pero en las semanas siguientes hablamos por teléfono y me aseguró que desde ese momento, desde la liberación, los fenómenos habían acabado totalmente. Hay que hacer notar que si bien su vida volvió completamente a la normalidad, 2 meses y medio después regresó a la parroquia. Había ido dejando el pequeño plan de oración que yo le había impuesto para que el demonio no retornara. Y además había comenzado a pecar carnalmente otra vez de forma continuada. El resultado fue que los síntomas volvieron a darse 2 meses y medio después, una semana antes de decidirse a regresar a mi parroquia. Eran exactamente los mismos síntomas que la primera vez. Le expliqué que la conversión era necesaria, que el demonio ronda al poseso liberado. Hizo propósito de cambiar. El exorcismo de la segunda vez resultó mucho más breve y la normalidad retornó a su vida de nuevo, y esta vez de forma definitiva. Dios permitió la segunda posesión como un aviso de que el cambio de vida era necesario. Volví a hablar con ella tras medio año, seguía con su vida de oración y no había vuelto a tener ningún síntoma. Lamenté mucho el que un año después su hermano me comunicara que había muerto en un accidente de tráfico. Dios había permitido en sus planes misericordiosos que ella pasara por todo este trecho de sufrimiento y opresión diabólica, como preparación para la eternidad. En el resto de los casos, aunque vivieran más años, en el fondo el exorcismo no tenía otra finalidad que esa, preparar el alma para la eternidad, hacerle conocer al poseso cuál es el sentido de la vida. Caso 18. El caso de esta mujer de 40 y tantos años me llegó enviado por otro exorcista. El exorcista era un hombre bueno y santo, sin embargo el caso se estaba alargando ya durante más de 4 sesiones de varias horas cada una y el exorcista no veía ningún avance. El exorcista estaba empezando en este campo. Y en esa época, 4 sesiones sin avance era para él una eternidad. Además, cuando no se ve ningún avance los exorcistas que están comenzando, se preguntan si en ese caso no será todo psicológico. La envió de nuevo al psiquiatra, un psiquiatra católico, de confianza en los círculos de la archidiócesis, el cual me la remitió a mí para que hiciera un diagnóstico. En cuanto oré quedó claro que se trataba de un caso de posesión. Un caso en que, a juzgar por lo que decía el demonio a través de la mujer, la posesión se había producido a causa de la magia negra realizada por un hombre homosexual que se había enamorado de su marido.
Ese hombre había hecho el maleficio para que muriese ella, su esposa. No murió, pero quedó posesa. Yo oré por ella y efectivamente comenzó el demonio a dar unos mensajes que parecían sin sentido, los repetidos mensajes que habían desorientado completamente al primer exorcista. Cuando le ordené que dijera concretamente qué había que hacer para que saliera, repitió una y otra vez, tierra y aceite. Eso ya lo había dicho en el exorcismo con el otro sacerdote, pero nadie entendió a qué se refería. En ese momento, se me iluminó la mente. Me acordaba que el pasado miércoles de ceniza, al ir a enterrar en el jardín la ceniza bendita sobrante, pensé, voy a guardar un poco por si la necesito en algún exorcismo. Al fin y al cabo se trata de un sacramental que es símbolo por excelencia de la penitencia. En el momento que sobre la cabeza de la posesa le hice la señal de la cruz con la ceniza y posteriormente la ungí con el santo crisma, comenzó a dar unos gritos mucho más espantosos que todos los que hasta entonces había proferido. En el paroxismo de esos gritos, en un par de minutos, salió el demonio. Tras la liberación, esta mujer se sintió tan bien, tan agradecida, que me preguntó si podía venir a orar por otras personas cuando teníamos los exorcismos. Le dije que sí, sin entusiasmo. Aunque le hice esperar un mes o dos, hasta que comprobé la fortaleza de la vida espiritual que había comenzado. Esta mujer durante 2 años estuvo ayudando muchísimo con su oración los días que teníamos exorcismo. Ocurría en ella un extraño fenómeno por el que el demonio que había dentro de una persona se podía manifestar a través hablando de ella. Por lo menos eso era lo que decía. Aunque comprobar la veracidad de esto sea muy difícil, y quizá imposible, lo cierto es que este mismo fenómeno lo he visto en 2 personas más en estos años. Desgraciadamente, 2 años después el demonio engañó a esta mujer. Le hizo tomar una gran manía por una persona del grupo. Como yo defendía a esa persona y le traté de hacer entender que lo que me decía de ella más que defectos de ese prójimo, eran tentaciones de ella misma, entonces se enfadó y consideró que me tenía en un puño, que me dominaba. Consideró a esa persona como mala, después a mí también por apoyarla, y finalmente a todo el grupo. Como se ve, el demonio suele entrar a veces en las almas por el camino de las cuestiones personales. En el caso de las mujeres, la propensión a los celos, le cree más a ella que a mí, es más frecuente que en los hombres. Una vez que el demonio abre brecha en un alma, puede proseguir su labor de tentación sobre esa alma, provocándole más y más juicios desfavorables acerca de cada vez más personas del equipo de oración. El estadio final de esta tentación es considerar que el grupo entero es malo. No quiso volver a mi parroquia, ni recibir mis llamadas telefónicas. Como ella notaba que nuevos espíritus estaban entrándole y comunicándole sus sentimientos de rabia, desesperación y tristeza, durante un tiempo intentó resolver el asunto a través de la psiquiatría. Todo es psicológico y la interpretación que le he dado estos años ha sido errada, pensaron ella y su marido. Pero después se rindieron a la realidad de que la psiquiatría no acabó con ese problema. Así que, como ella me dijo la única vez que accedió a hablar conmigo, he aprendido a vivir con este problema. Un año después me enteré que había puesto una consulta de evidencia en su casa. Caso 19. Llegaron a la parroquia el padre y la hermana de una chica de 17 años, a la chica la llamaremos María. Tanto el padre como la hermana refirieron que María cuando tenía 11 años jugó a la ouija una vez. Y que desde ese momento comenzó a no poder evitar escupir continuamente saliva por la boca y a decir que hablaba con espíritus. El padre me aseguró que en un momento dado el padre ordenó a María que no hiciera caso a ese espíritu. Y su hija dijo que el espíritu le había amenazado con que si no le hacía caso le iba a hinchar un ojo. Y al momento, ante la mirada atónita del padre y de la hermana, el ojo de la hija se le puso hinchado como si alguien le hubiera dado un golpe. La verdad es que fui un poco escéptico respecto a este último punto, pero la hermana de unos 18 años me aseguró que ella misma había sido testigo de lo que el padre acababa de decir. El padre siguió diciéndome que las sillas comenzaron a moverse solas como si alguien les diera un empujón violento. Y tras unos días, la chica quedó en el estado en el que la vi, sin hablar,
sin responder a pregunta alguna, quedándose quieta e insensible a todo estímulo. La chica estaba como aislada dentro de sí misma. Ni un paisaje, ni la televisión, ni cualquier conversación o juego la hacían salir de ese estado de insensibilidad a todo lo que sucedía a su alrededor. Podía quedarse horas, todo el día, sentada donde la hubieran dejado. María fue internada en una casa de reposo dependiente de la Seguridad Social. En 7 años, los médicos no lograron mejora alguna, no aclarándose ellos mismos si se trataba de algún tipo de esquizofrenia o de depresión. Interrumpidos los estudios completamente, los padres vieron cómo la misma esperanza de los médicos de obtener algún tipo de mejoría se esfumaba. Al final, los médicos interrumpieron la medicación, prescribiendo solo tranquilizantes. Cuando llegó a mi parroquia este caso, oré por ella sin observar manifestación alguna. La chica no se movió, no dijo nada. Pero aunque no observé ningún signo de posesión, lo que me llamó la atención fue la historia corroborada por 2 testigos, padre y hermana, de que todo comenzó con una sesión de espiritismo y que ambos habían sido testigos de los fenómenos que he referido arriba. A eso hay que añadir que la chica olía muy mal, como a algo podrido. Cuando pregunté acerca de eso, me dijeron que por más que la lavaban no había forma de quitar ese olor. Dado que existía una clara relación causa-efecto con el ocultismo, comencé a orar por ella ya no para discernir el caso, sino simplemente para que fuera liberada de la opresión demoníaca que la tenía encadenada. Y aunque durante las 2 sesiones que oré no se produjo manifestación alguna, sino que continuaba en ese perfecto estado de insensibilidad y desconexión del mundo exterior, sin embargo comenzó a mejorar. Después de 6 años en ese estado, el padre vio con alivio que ya tras la primera vez que se oró por ella, después, en el coche, de vuelta a su casa, comenzó a hablar con sus familiares. El mayor problema al que se enfrentaban era la distancia, vivían a unas 4 horas de mi parroquia. Así que tras la tercera sesión, yo la exorcicé a distancia. La chica siguió experimentando una clara mejoría, la primera, insisto, en 6 años. Aún así les dije que aunque podía seguir orando a distancia durante un tiempo, era necesario que encontraran un exorcista en su diócesis. Perdí la pista al caso en esa situación en la que ellos se pusieron a buscar un exorcista en las diócesis vecinas. Desde el principio vi que el padre, haciendo un gran esfuerzo, podría traer a su hija unas pocas veces hasta mi parroquia, pero que él no tenía fuerza ni energía suficiente para luchar por ella trayéndola una vez al mes, o cada más tiempo. Como mera curiosidad diré, para que se vea que Dios actúa una y otra vez en la labor del exorcista, que la misma mañana que esta familia vino a verme a la parroquia por primera vez, yo en mi rato de oración personal había estado leyendo en la obra El poema del hombre Dios de la mística María Valtorta, un caso de posesión exactamente igual que el que me llegó por la tarde. No un caso parecido, sino realmente idéntico. Era una extraordinaria casualidad, porque cuando leí ese caso por la mañana, pensé que nunca se me había dado un caso tan extraño, sin pensar que esa misma tarde tendría ante mí un caso exactamente igual al que describía la mística. Por todo lo dicho y por la mejoría inmediata que experimentó con las oraciones, ahora admito que el poseso puede ser furioso, pero también puede quedar completamente atado por un espíritu que lo reduzca a quedarse quieto en un rincón y no moverse. En esos casos, más que poseer el cuerpo, lo que hace el espíritu es atar la mente de una forma tan perfecta que la vida queda interrumpida. ¿Cuántos casos como el de ella habría internados en hospitales o arrinconados en sus casas, atendidos por unos padres hartos de alimentar a una especie de vegetal? No lo sé. Lo cierto es que solo en aquellos casos en los que la relación causa-efecto, es decir, práctica del ocultismo, aparición de la enfermedad, fuera evidente, podíamos estar seguros de la existencia de algo más que una enfermedad. Caso 20. Una mujer de unos 40 años me vino a ver con un síntoma que era tan poco indicativo que me admiró que hubiera hecho tantos kilómetros solo para eso. El síntoma era la ira, es decir, a veces sufría ataques de ira tan intensos que ella misma al calmarse decía que no se reconocía, que aquello se salía fuera de los parámetros de lo normal.
El marido también decía que parecía que no fuera ella. Al orar yo por su mujer, ella comenzó a tener grandes sentimientos de ira y un fuerte impulso a agarrar mi mano, la cual la tenía puesta sobre su cabeza. Si bien se contuvo y no mostró nada de ese impulso. Como no me habían referido ningún signo preternacharal, ni se había practicado ocultismo, quedamos en que practicarían los consejos que suelo dar a todos para iniciar una vida de oración y que al cabo de 2 semanas me llamarían para ver si esos ataques de ira con la oración iban remitiendo. Ciertamente no había observado ningún signo de presencia demoníaca, ni al orar, ni en lo que me contaron. Aunque sí que es cierto que las personas con influencias a veces cuando se ora por ellas sienten un incomprensible enfado y deseos de agarrar o golpear a la persona que ora por ellos. Al cabo de un mes vinieron a la parroquia y oré de nuevo por ella. La mujer había hecho diariamente lo que yo le había dicho, misa, rosario y lectura del Evangelio. ¿Cuál fue mi sorpresa al ver que al orar, esta vez, sí que se manifestó algo? Su voz claramente indicaba que un espíritu estaba hablando a través de ella. En 10 minutos todo acabó, ese espíritu salió y la mujer tuvo la sensación de liberación, la sensación de sentirse por fin totalmente bien. Allí acabó todo y la mujer siguió con su vida normal. Leer este tipo de casos, lleva a entender que la labor de un sacerdote dedicado a mi trabajo no se reduce a orar por personas que actúan solo como posesos furiosos que blasfeman y gritan durante horas y a los que hay que agarrar entre varios. Sino que la mayor parte de las veces nos vienen a ver personas con influencias, leves o graves, pero que no llegan al estado de que el demonio posea el cuerpo.